Hola amigos, soy el doctor Martín Ramos Mendoza, especialista en neurología, medicina del dolor y emergencias médicas. El día de hoy estamos en el programa Hablemos de Salud y nos toca el tema de enfermedades cerebrovasculares. Muchos saludos. Mi nombre es Martín Ramos Mendoza, soy médico especialista en neurología y muchas gracias por la invitación. Atendiendo a la pregunta de lo que significa enfermedad cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular tiene que ver mucho con todas aquellas alteraciones, aquellas noxas que puedan alterar el epitelio endotelial tanto de las arterias como de las venas a nivel del cerebro. Todos aquellos eventos que puedan interferir en la estructura, en la formación, en la degeneración del flujo vascular a nivel del cerebro, son las denominadas enfermedades cerebrovasculares. Los factores de riesgo de una enfermedad cerebrovascular van a depender mucho de las enfermedades, también valga la redundancia, que puedan estar en esos momentos con los pacientes. De tal manera que se ha demostrado, por ejemplo, que la hipertensión arterial, por ejemplo, es una de las primeras causas a nivel mundial que provoca enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es un fenómeno que altera el epitelio endotelial de las arterias en el cerebro, acelera la arteriosclerosis y provoca una serie de mecanismos que van a provocar que una arteria se obstruya, que una arteria se rompa, que se forme un aneurisma, etcétera, etcétera. Tal es así que todos los factores que puedan desencadenar una alteración del endotelio o de la arteria o de la vena en el cerebro podrá ser un factor predisponente, condicionante o determinante de poder hacer una enfermedad cerebrovascular. Así la diabetes mellitus también puede ser un factor predisponente, la hipercolesterolemia, la dislipidemia, alteración de triglicéridos, la formación de angiomas, la formación de aneurismas, enfermedades congénitas que vienen con nosotros, tipo malformaciones arteriovenosas, enfermedades del colágeno, vasculitis, etcétera, etcétera, pueden ser factores condicionantes, predisponentes o determinantes de hacer una enfermedad cerebrovascular. Efectivamente, el origen de las enfermedades cerebrovasculares muchas veces no depende tanto del propio cerebro. Muchas veces el cerebro es, digamos, la víctima de procesos que pueden estar actuando a nivel sistémico. Tal es así, la hipertensión arterial es un fenómeno que tiene que ver mucho con el aparato cardiovascular, que sin embargo provoca mucha lesión a nivel del cerebro. La diabetes mellitus es una enfermedad también originada por otro tipo de causas que puede provocar problemas de tipo cerebrovascular. Las dislipidemias, los triglicéridos aumentados pueden provocar problemas cerebrovasculares. Y existen algunos factores congénitos, algunas malformaciones arteriovenosas, problemas metabólicos que pueden provocar muchas veces que el paciente pueda terminar haciendo una enfermedad cerebrovascular. La rotura de un aneurisma, que ya es un problema congénito, la rotura de una malformación arteriovenosa,
algunas enfermedades tipo parasitaria, de la neurocisticercosis, que pueden provocar fenómenos vasculíticos, puede de una u otra manera ser el origen de una enfermedad cerebrovascular. Los síntomas de las enfermedades cerebrovasculares son diversos y va a tener mucha importancia la estructura anatómica que se esté alterando por la alteración. Existen grandes clasificaciones de enfermedad cerebrovascular, pero la que podemos rescatar es el de tipo isquémico, donde una arteria se obstruye, y la de tipo hemorrágico, donde una arteria se rompe. De acuerdo a esto que está acá, puede haber una hemorragia subaracnoidea, puede haber una enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágica, puede haber una enfermedad cerebrovascular tipo isquémica, que dependiendo del lugar donde se ocurra el daño, van a originar lesión. Y de acuerdo a esos lugares es donde el paciente va a presentar un cuadro clínico conformado por signos y síntomas. Por ejemplo, generalmente las arterias que se rompen son las coroideas anteriores, las tálamo perforantes, que van a originar problemas de tipo disfásicos. El paciente empieza a tener problemas para poder expresarse, o el paciente puede tener problemas y no puede expresarse. Hay una afasia, puede haber problemas de adormecimiento de algún miembro, puede haber problemas de sensación de corriente eléctrica, puede haber vértigos, puede haber dolor de cabeza intenso, puede haber mareos, puede haber pérdida de la función autonómica, el paciente puede relajar esfínteres, puede orinarse, puede defecarse, hay una alteración en los reflejos. Es decir, de acuerdo a las zonas de lesión vamos a tener nuestro cuadro clínico. Por eso es que es muy importante empaparse mucho más de lo que es una enfermedad cerebrovascular, por cuanto la diversidad de signos y síntomas pueden estar avisándonos ya de que se viene un problema de este tipo. Muchas veces tenemos niños con dolor de cabeza que están haciendo un debut migrañoso, muchas veces tenemos y hemos visto en pacientes infartos tipo isquémicos por migraña complicada. La hipertensión arterial irregularmente controlada o mal controlada puede provocar sangrado a nivel cerebral o isquemia, obstrucción de una arteria, y estos signos y síntomas se van a ir viendo de acuerdo a la zona de lesión. Si tenemos, por ejemplo, un infarto a nivel del cerebelo, veremos que hay un paciente inestable, un paciente con mucho mareo, un paciente que prácticamente se cae. Si vemos que hay una lesión a nivel frontal, veremos que el paciente pierde la atención, puede perder la fuerza de brazo, de pierna. Si vemos que hay un problema a nivel parietal, estamos viendo un paciente que no tiene sensibilidad. Si es que vemos que hay problemas también a nivel de la médula espinal, tenemos también efectivamente problemas de infartos, y que son a veces muy complicados porque nadie espera un infarto a nivel de médula espinal. Entonces, en conclusión, podemos decir que los signos y síntomas de las enfermedades cerebrovasculares van a tener una evidencia importante de acuerdo a las zonas de la lesión, sea frontal, sea temporal, sea occipital, sea parietal, sea en tronco cerebral. Veremos nosotros a un paciente con un signo o síntoma que nos pueda evidenciar que hay el inicio o ya la presencia establecida de una enfermedad cerebrovascular. Los exámenes que se deben de hacer están establecidos para diagnósticos y tenemos, digamos, tecnología de punta en el mundo, la resonancia magnética con difusión que nos permite ver un infarto isquémico dentro de los primeros 15 minutos para poder actuar rápidamente. Es uno de los grandes avances. La resonancia magnética clásica con contraste para poder detectar aneurismas, malformaciones arteriovenosas, exámenes como la tomografía, exámenes como la espectroscopía, exámenes que nos van a permitir observar el cerebro, y otros que ya
están revolucionando el tratamiento, como la palangiografía digital cerebral, que nos indican los puntos de lesión puntual de tal arteria o cual vena que pueda haberse lesionado y haber provocado esto. Se sugieren siempre por el tema diagnóstico y muchas veces también nos ayudan en el tema preventivo. Muchos pacientes han llegado con dolor de cabeza de forma típica, se les hace una resonancia magnética y se ve, por ejemplo, la presencia de aneurisma, se ve la presencia de malformaciones arteriovenosas, de alguna colágenopatía que puede ayudarnos mucho para lo que es el tema preventivo. Entonces, esas neuroimágenes que han aparecido en los últimos años están revolucionando prácticamente ya el estudio, el manejo, el tratamiento y la promoción y la prevención de los temas de enfermedad cerebrovascular. En realidad esto es el punto importantísimo. Yo creo que es importante sensibilizar al mundo, sensibilizar a todo el universo de que la enfermedad cerebrovascular se puede prevenir. Muchas veces nosotros decimos y escuchamos, me duele el pecho, puede ser un infarto en el corazón, y todo el mundo se altera y todo el mundo se moviliza. Pero decimos un infarto cerebral y como que, bueno, pues no puede ser, y no es en realidad es una catástrofe, un infarto cerebral. Y de ahí es importante la promoción y la prevención de enfermedades cerebrovasculares, porque una vez que hay daño en el cerebro, nosotros sabemos que las neuronas se regeneran hasta los 5 años. Después de eso, un daño cerebral es prácticamente definitivo, no va a haber vuelta atrás. El paciente tendrá secuelas y de acuerdo al daño, la profundidad, la extensión del problema, es que esa secuela será tan complicada como difícil de poder mejorar. Entonces, en la prevención nosotros estamos siempre tratando de fomentar el estudio del paciente, concientizar a los pacientes que tengan siempre, digamos, la posibilidad de poder orientarse hacia evitar los factores predisponentes, condicionantes o determinantes de estas enfermedades. Habíamos hablado anteriormente de la hipertensión arterial. Es importante hacerse los controles con cardiología, con quien vamos de la mano en esto, para poder hacer un control efectivo de lo que es hipertensión arterial, detectar a aquellos pacientes que tienen antecedentes genéticos, padres, abuelos, hermanos, que son hipertensos, hacer un control estricto de los alimentos, evitar esas grasas animales, evitar esas comidas copiosas, ¿no? Evitar el alcohol, el café, el té, los chocolates, las frituras, algunos alimentos que tienen mucho glutamato, mucha glutamina, que pueden intervenir en provocar espasmos arteriales, evitar aquellos elementos que pueden hacer que suban nuestros triglicéridos, controlarnos el colesterol, ser mesurados siempre en el control. Aquellas personas, aquellos familiares que tienen antecedentes de algún familiar que tiene diabetes, por ejemplo, hacerse el control de glucosa siempre, evitar el consumo de muchas calorías, por ejemplo, hacer ejercicio, 30 minutos al día va muy bien, prevenir las enfermedades desde jóvenes, ¿no? En el tema alimentario, y cuando ya tenemos nuestra edad, estar siempre a la expectativa de cualquier cambio en nuestros gerontos, ¿no? El paciente geronte que en la actualidad se ha visto beneficiado por el aumento de la expectativa de vida, también se ve muy perjudicado en la incidencia y prevalencia de enfermedades cerebrovasculares.
Entonces, yo creo que la promoción y la prevención de salud radica en prevenir o estar a tiempo del control de muchas enfermedades que pueden desencadenar en una patología cerebrovascular. En la actualidad existen algunos tratamientos agresivos para esto. Muchos de ellos radican en manejar anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios que puedan intervenir dentro de los primeros minutos a las primeras 2 horas de que se ha iniciado una enfermedad cerebrovascular. Y para eso es importante tener los elementos de neuroimágenes para poder saber si una enfermedad cerebrovascular fue hemorrágica, en el cual tendremos un protocolo de manejo diferente a que si esta enfermedad fue isquémica, o sea, se obstruyó la arteria, y que nos dará otro protocolo de manejo. Entonces, existen medicamentos, caso la aspirina, que se maneja siempre en ACV isquémico o en enfermedad cerebrovascular isquémica. Existe el clopidogrel también, que se ha demostrado con una buena eficacia. Existen los famosos RTPA para poder tratar de intervenir dentro de los primeros minutos de la producción de esta enfermedad. Pero siempre el tiempo en neurología es importantísimo. El tiempo, cuanto más nos demoremos en detectarlo, cuanto más nos demoremos en tratar, tendremos peores consecuencias para nuestro paciente. Entonces, los fármacos y los medicamentos serán muy importantes, pero insistiremos nuevamente nosotros y no nos cansaremos de seguir insistiendo en la prevención que habíamos comentado anteriormente. Dentro de las otras enfermedades que también pueden provocar enfermedad cerebrovascular, tenemos, por ejemplo, la migraña. Se ha demostrado ya que pacientes con unas migrañas complicadas han terminado haciendo enfermedad cerebrovascular isquémica. Por eso es importante el tema también de prevención de la migraña. La migraña es una enfermedad incurable hasta ahora, de las cuales las teorías que más se aceptan para la formación del dolor que aparece fuertemente es la teoría vascular, justamente trigeminal, que provoca un dolor intenso, con sensación pulsátil, con zumbido de oídos, con fobia a la luz, a los sonidos y un dolor intenso. Evidentemente la promoción y la prevención nuevamente son importantes en ese sentido, ya que muchas veces las dietas, por ejemplo, alimentos como el pescado negro, el famoso chilcano, los embutidos, la chatarra, las gaseosas negras, los famosos chifas, que tienen sustancias tipo tiramina, fentanolamina, tipo glutamato, son elementos que van a desencadenar dolores migrañosos en pacientes susceptibles. El alcohol, el tabaco, las frituras, las grasas copiosas pueden desencadenar un dolor intenso en un paciente con migraña. El estrés, la tensión, la ansiedad, la angustia, la depresión pueden provocar dolores migrañosos terribles que finalmente pueden desencadenar en patologías cerebrovasculares. En realidad hay mucho del factor hereditario, congénito, genético para desencadenar ese tipo de enfermedades. Tal es así que si un paciente tiene antecedentes familiares de hipertensión y hace la hipertensión, evidentemente va a tener un gran porcentaje de poder hacer una enfermedad cerebrovascular. Se ha demostrado que más o menos el 45% de pacientes depresivos hacen enfermedad cerebrovascular. Entonces tiene mucho que ver en la alteración del epitelio endotelial de las arterias, todos los fenómenos que provoca la depresión, los elementos que se provocan a nivel de las arterias
pueden provocar espasmos arteriales o pueden provocar fenómenos de ruptura de la arteria cuando hay este tipo de enfermedades. Además de ello es importante mencionar, como te comentaba, aquellas patologías que ya vienen con uno por una cuestión congénita o genética. Muchas veces las malformaciones arteriovenosas provocan enfermedad cerebrovascular hemorrágica, los aneurismas pueden provocar enfermedad cerebrovascular hemorrágica, patología como las dislipidosis, ¿no? Las vasculitis, enfermedades del colágeno pueden provocar enfermedades isquémicas, de obstrucción de arterias o sangrantes, lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, pueden provocar ese tipo de fenómenos. Mucho tiene que ver también, como te mencionaba, el tema del estrés que se vive actualmente para desencadenar enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular, en realidad, una vez que se establece, es muy difícil de que pueda nuevamente el paciente volver a ser 100% normal. ¿Por qué? Porque, como te había mencionado al inicio de la charla, las neuronas se pueden regenerar hasta los 5 años, después ya no. Entonces, aquella neurona que muere después ya no va a poder, retomar nuevamente la vida. Entonces, si bien es cierto, nosotros utilizamos de los 2 billones de neuronas que tenemos, solamente el 2%, también es cierto que es muy difícil que una neurona que no ha muerto pueda capturar toda la información de aquella neurona que sí murió al 100%. Eso es muy difícil. Se habla de la plasticidad neuronal que puede ocurrir, pero que no ha demostrado el 100% de mejoría en los pacientes. Hablar de curación en realidad es muy difícil. Muy difícil. En realidad, la recomendación para las personas que ya tienen un ACV y que pueden, digamos, tener la oportunidad de poder movilizarse, de poder alimentarse por su cuenta, es de que puedan ayudarnos en la prevención de la enfermedad hacia el resto. Es importante el tema de salud mental en estas personas, por cuanto el tema de los suicidios, al verse discapacitado o incapacitado para poder realizar las labores que siempre hacía, ha provocado muchas muertes en realidad. Es importante que la familia opte por buscar información cuando hay un paciente de este tipo, y los médicos deberíamos ser personas orientadoras, no solamente hacia el paciente que ya hizo la enfermedad, sino hacia los familiares. Nosotros tenemos muchos casos en los cuales la medicina tradicional se enfrasca o se enfrascaba siempre en el paciente puro, de tal manera que los pacientes venían acompañados primero de 4 familiares, luego de 3, luego de 2, y luego ya no venían. ¿Por qué? Porque era tanta la carga de psicoestresores provocada por la enfermedad del paciente que los familiares terminaban falleciendo, porque es mucha la carga, no se aguanta muchas veces tanto estrés, tanto trabajo que puede ocasionar un paciente de este tipo. Entonces, nuestra promoción y prevención no solamente va hacia prevenir la enfermedad, sino también hacia orientar a los pacientes a que no solamente es una cuestión de tratamiento de paciente, sino de su entorno, a nivel de mejorar la salud mental y los factores de riesgo que pueden provocar una enfermedad cerebrovascular.
Bueno, esperamos que el tema tratado el día de hoy haya sido del agrado de todos ustedes.